Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso cuarto ESO el tema estructura de la materia y en particular el apartado el núcleo atómico isótopos. Vamos a analizar la constitución del núcleo atómico. En el núcleo atómico encontramos protones y neutrones. Las cargas eléctricas son protón más 1, neutrón 0, neutro no tiene carga, y ambas masas las consideraremos una unidad de masa atómica, aunque el neutrón es ligerísimamente más pesado que el protón. La representación de un núcleo atómico la efectuaremos escribiendo el símbolo químico que aparece en la tabla periódica, genéricamente X, y a continuación el número atómico Z, que indicará el número de protones que hay en el núcleo, y el número másico, número de masa, número de partículas de masa significativa, que son los nucleones, las partículas del núcleo, es decir, la suma de protones y neutrones. Por tanto, A es la suma de Z, número atómico, número de protones, más N, siendo N el número de neutrones. Como ejemplo, en el caso del sodio, símbolo químico Na, procedente del latín natrium, número atómico 11, lo cual nos indica que hay 11 protones, y número másico 23, es decir, entre protones y neutrones hay 23 partículas. Si de ellas 11 son protones, las restantes, es decir, 12, serán neutrones. En el caso del cloro, símbolo químico Cl, tenemos 17 protones, es el número atómico, y un total de nucleones de 35. Es decir, si tenemos 17 protones, los 18 restantes hasta 35 tendrán que ser neutrones. En general, A es mayor que Z. En general, A es mayor que Z, salvo en el isótopo de hidrógeno en el que tenemos solamente un protón en el núcleo. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones y distinto número de neutrones. Los isótopos del hidrógeno son tres: el protio, el deuterio y el tritio. Como podemos observar, los tres tienen un protón en el núcleo. Sin embargo, difieren en el número de neutrones. El protio no tiene ningún neutrón. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. De manera que si sumamos los nucleones, las partículas del núcleo, tenemos el número másico. Número másico del protio 1, número másico del deuterio 2, número másico del tritio 3. Gráficamente sería algo semejante a esto. En el caso del protio tenemos un protón en el núcleo y un electrón en la corteza. En el caso del deuterio tendríamos un protón en el núcleo con su correspondiente neutrón y en la corteza un electrón. Y en el caso del tritio tendríamos el protón, 2 neutrones en el núcleo y en la corteza un electrón. Las características químicas del átomo dependen de la corteza. Este es un aspecto que estudiaremos en profundidad a lo largo de sucesivos vídeos de este tema. Si el número de protones es igual en los isótopos de un mismo elemento, el número de electrones también lo tendrá que ser, dado que los electrones deben compensar la carga positiva de los protones. Por tanto, si el número de electrones en la corteza es el mismo, el comportamiento químico de los distintos isótopos tendrá que ser exactamente el mismo. Veamos los símbolos químicos de estos isótopos de hidrógeno.
En el caso del protio, tenemos el símbolo químico del hidrógeno H y tenemos número másico 1, número atómico 1. En el caso del deuterio, número atómico 1, pero el número másico es 2, dado que tenemos un protón y un neutrón, es decir, dos partículas en el núcleo, dos nucleones. En el caso del tritio, tenemos número atómico 1, un protón, pero como al estar acompañado de dos neutrones, el número másico es 3, lo escribiremos a continuación. Por tanto, observemos que el número atómico es el mismo, tienen un protón los tres isótopos, en la corteza, por tanto, tienen también un solo electrón, pero varía el número de neutrones y, por tanto, varía el número másico. Al cambiar n, recuerda que A es la suma del número de protones más el número de neutrones. La reactividad química debe ser la misma porque esta depende de los electrones de la corteza. Si los electrones de la corteza son los mismos en todos los casos, es decir, 1, químicamente hablando, estas especies deben ser iguales. Veamos cómo determinar la masa atómica de un elemento. Si tenemos un elemento constituido por varios isótopos, tendremos que tomar 100 átomos al azar de ese elemento y considerar las masas correspondientes a cada uno de los isótopos del mismo. Analizaremos el siguiente ejemplo. El cloro está constituido por una mezcla de dos isótopos, de masas 35 y 37, cuyas abundancias relativas en la naturaleza son el 77% y el 23% respectivamente. Calcula la masa atómica del cloro. Veamos qué significan estos datos que adelanto que están redondeados a la unidad. Si tenemos el 77% de átomos de cloro 35, esto quiere decir que si cogiésemos 100 átomos de cloro al azar en la naturaleza, de estos 77 pesarían 35 unidades de masa atómica. Los 23 restantes hasta 100 pesarían 37 unidades de masa atómica. Por tanto, a la hora de calcular la media, tendremos que considerar las frecuencias con las que aparecen los datos 35 y 37. Haremos una media para 100 átomos de cloro. Organicemos la información en una tabla. Tenemos cloro 35. Su masa atómica, su número másico, es 35. Repito, redondeado a la unidad. El porcentaje de abundancia es del 77%. En el caso del cloro 37, su masa es 37 unidades de masa atómica, también redondeada a la unidad. Su porcentaje es del 23%. ¿Qué significa esto? Si tomamos una muestra de 100 átomos de cloro, en esa muestra tendremos 77 átomos de los 100 pesan 35 unidades de masa atómica. Por tanto, el valor 35 lo tenemos que sumar 77 veces. Hay 77 átomos que pesan 35 unidades de masa atómica en un total de 100. A continuación sumaremos los átomos de cloro que pesan 37. Y de estos tenemos 23. En 100 átomos totales hay 23 átomos de cloro que pesan 37. Por tanto, sumamos 37 23 veces. Y dado que estamos haciendo una media para 100 elementos, dividimos entre 100. Observa que lo que vamos a obtener es la masa atómica del primer isótopo multiplicado por su porcentaje. Sería este término. Más la masa atómica del segundo isótopo, 37, 23 veces, es decir, multiplicado por su porcentaje. Todo ello partido por 100. Si efectuamos operaciones, nos da 35,5, de nuevo redondeando el valor. Genéricamente hablando, podríamos decir que la masa atómica media de un elemento la podemos extraer como media
tomando 100 átomos al azar de ese elemento en la naturaleza. Para ello aparecería la masa isotópica, la masa del primer isótopo, multiplicado por su correspondiente porcentaje. ¿Cuántas veces aparece este isótopo? En un total de 100, P sub 1. Más la masa del segundo isótopo, también por su porcentaje. Su porcentaje es el número de veces que aparece el isótopo A sub 2 en 100 unidades. Más seguiríamos con términos A sub 3, P sub 3, etc., hasta que terminemos los distintos isótopos para dividir después finalmente entre 100. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.